entre semana para revisar su examen. Si Dios quiere, lo voy a hacer el fin de semana y el lunes, entonces ya revisamos eh, el examen por si hay alguna aclaración. Y pues ya les daría la calificación definitiva en el transcurso de la semana, ya sea que se las haga llegar por ahí o se lo envío al jefe de grupo o el viernes la vemos o posiblemente ya el lunes tenga todo y ahí lo revisamos, ya aclaramos dudas y está para que ya quede la definitiva, pero mínimo les quiero entregar ya lo del examen, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a continuar para, para no perder tiempo. Eh, ¿Ya vimos algo ya del segundo parcial o nada? Ok, pero ya no hemos visto derivada parcial. No. Bueno, No. ok. Bueno, entonces escriban por si ahí escriben los títulos o hacen una separación, no sé cómo se organicen. Escriban el título ahorita ya es segundo parcial, sería derivada parcial. Ese es el título. Derivada parcial. Bueno, voy a compartir la pantalla para ver de qué se trata esto. Disculpen, ¿qué pasó lista? No, todavía no. Ah, ok, es que acabo de entrar. Sí, no, todavía no. ¿Ya la ven? Sí. Bueno, entonces el título es derivada parcial. Miren, lo que vamos a ver ahorita al inicio de este segundo parcial es poder ya ingresar a los temas de cálculo diferencial. El primer tema es de derivada parcial. ¿Por qué se le llama derivada parcial? Porque cuando ustedes derivaban con una sola variable, o sea que tenían un dy sobre un dx, o sea la derivada de y con respecto a x, simplemente encontraban la derivada y se acabó. Eso era un ritmo de cambio, ese era el límite de la recta tangente, todo lo que hemos visto relacionado a la derivada. Pero cuando tengo, eso era para una función de una variable. Pero cuando tenemos funciones de dos variables, entonces se le llama parcial porque primero derivo con respecto a una variable, y la otra se considera constante. Después derivo con respecto a la que se consideraba constante y así, viceversa. O sea, primero una es variable, luego la otra es constante, luego la otra es constante y luego es variable. Entonces, por eso se le llama la derivación parcial. Este concepto es importante porque se utiliza en matemáticas para ingeniería 2, se utiliza para algunas deducciones de métodos para resolver ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, se llama factor integrante. Para factor integrante, y exactas. Sí, para factor integrante y exactas. Eso es cuando utilizan el concepto de derivada parcial. Entonces es importante que quede bien claro. Posiblemente ya lo han visto, no está muy complicado, pero sí se tiene que comprender. Miren, el fundamento es recuerden que para una función de una variable, el límite o la f' de x era el límite que tenemos ahí. ¿Se acuerdan que era límite de f de x más h menos f de x entre h cuando h tiende a 0? Recuerden que h es un incremento en x. Entonces, estos son para cualquier valor donde el límite exista. Porque recuerden que si me daba 0 entre 0, entonces ahí tenía una forma indeterminada y ahí entonces no tenía una derivada o un valor un valor donde el resultado exista.
Entonces, tomando en consideración esto, por ejemplo, si tenemos una función f de t y esa función representa poder calcular la temperatura en cualquier instante de tiempo, entonces la f' de t, o sea, la derivada de esa función, sería la razón de cambio de la temperatura con respecto al tiempo. Lo que yo voy a poner ahorita a continuación es un ejemplo de que yo utilicé en mi trabajo en aquel entonces para obtener derivadas y ritmos de cambio de perfiles de temperatura en base a un tablero electrónico donde poníamos termopares y teníamos que determinar una estimación de cómo era el ritmo de cambio en ese componente electrónico y saber si no se cristalizaba o saber también si teníamos que modificar los parámetros de velocidad en el conveyor del horno, modificar los parámetros de temperatura en las zonas de precalentamiento, de calentamiento y de enfriamiento. O sea, era una serie de variables que teníamos que mover, pero todo estaba en base a una derivada. Ahorita voy a explicar en qué sentido. Por eso pongo ahí, considerando una tablilla electrónica que tiene la forma. Estos son reales pertenecientes a dos variables, no es que sea una r al cuadrado. R a la 2 significa que son reales que pertenecen a una función de dos variables. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No. Muy bien. Ok. Entonces, miren, ahí está el tablero o la tablilla que les decía hace un momento. Supongamos que la tablilla se pasa por un horno y la temperatura en cualquier punto X, Y pertenece a los números reales. O sea, que se puede graficar o lo podemos obtener. Y está dada por una función f de X, Y. Dice, si queremos conocer la razón de cambio que se tendrá en la dirección de X, o sea, en esta dirección donde no sé si ven mi cursor, ¿sí lo ven? Sí, ok. En el punto AB, que pertenece también a los reales, sobre dicho segmento de recta, Y es constante Y igual a B, por lo tanto el límite es, o sea, ahí va. Dicho de otra manera, si yo quiero saber cuál es el ritmo de cambio, si tengo, por ejemplo, aquí en esta coordenada A, B, ahí puedo yo saber cuál es la temperatura con respecto al tiempo. Pero si quiero saber cuál sería la temperatura en esta dirección, o sea, ¿se acuerdan cuando vimos límites? Por eso fue importante ver el concepto de límites y verificar si existía por medio de trayectorias. Yo aquí estoy evaluando esta trayectoria horizontal, como puedo evaluar una trayectoria vertical y una trayectoria oblicua o en diagonal. En este caso estoy evaluando esta trayectoria horizontal. Entonces, yo quiero saber cómo se comportaría o cuál sería el ritmo de cambio a lo largo de esta trayectoria. O sea, supongamos a lo mejor si yo pongo un termopar aquí arriba de este microprocesador o aquí en este punto, no sé. O si supongamos que no está el microprocesador y hay varios, aquí por ejemplo estas resistencias chip que estuvieran las tres así sobre esta línea, bueno, pues yo podría saber el ritmo de cambio en cualquier instante de tiempo a lo largo de esa trayectoria. La coordenada de este punto sería A, B. Recuerden que esta A es como si fuera la X y la B es como si fuera la Y, porque aquí están los ejes X, Y. Pero esta distancia de este punto A este punto, A más H, recuerden que esto que está aquí sería H, ¿no? Este espacio entre las líneas punteadas. Entonces, la coordenada desde este punto, desde el origen hasta la coordenada X del segundo punto, pues sería A más H, porque sería este espacio más este espacio, que es básicamente lo que habíamos visto en el límite. Pero la coordenada Y aquí, o sea, si aquí la coordenada X es A y la coordenada Y aquí es B, entonces aquí es A, B. Pero la coordenada X de este punto pues sería A más H, que sería A más el incremento aquí, B. Aquí dice que Y es constante, entonces Y es igual a B. Por ejemplo, aquí yo no me muevo, sigo una línea horizontal. Entonces, si el límite
que es el que hemos venido trabajando, es una derivada. Y en este caso, estoy obteniendo el ritmo de cambio a través de un límite, y ese límite es una derivada, y esa es una pendiente, y la pendiente es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Entonces, ¿cómo sería aquí? ¿Cuál sería la coordenada 2? Bueno, este sería el punto 2. La coordenada y de este punto 2, pues sería a más h, b. Por eso aquí es función de a más h, b menos y1, o sea, menos la función de a, b, entre x2, o sea, a más h menos x1 menos a. Y a más h menos a me da h. Entonces, a este límite se le conoce como la derivada parcial de f respecto a x. Entonces, ¿quién fue constante aquí? ¿La x o la y? La Y. La y. Entonces es el concepto que les dije al principio, que derivo una y la otra la considero constante. ¿Por qué? Porque estoy tomando una trayectoria horizontal. Y en una trayectoria horizontal no tengo cambios en y, pero sí puedo tener cambios a lo largo del eje x. ¿Alguna duda hasta ahí? No. Bueno, les voy a dar ahorita un tiempo, no sé, tómenle foto aquí o traten de anotarlo. Principalmente esto, el límite. Dice, como f es una función de dos variables y es igual a b, o sea, este límite se le llama la derivada parcial de f de la función con respecto a x. Si estoy derivando con respecto a x, entonces la y es constante. Ahorita me regreso, voy a explicar la otra para no perder el hilo aquí. Ahora, en vez de estar horizontal, ahora está vertical. Entonces, ahora, ¿quién es constante? X. X. Si se dan cuenta aquí, no hay un cambio en X, pero sí puedo tener un cambio en Y. Entonces, si este punto 1 es la coordenada AB y este punto, entonces ahora sería, ¿por qué aquí es A, B más H? Porque ahora este es H, pero ahora H es un incremento en Y. ¿Y por qué aquí esta A y esta A es la misma? Porque es esta misma, o sea, no cambia de coordenada en X, pero sí cambia de coordenada en Y, porque de aquí a aquí, este espacio es la coordenada Y a partir del origen. Pero si esto es H, que es el incremento en Y, entonces la coordenada Y de este punto sería B más H. O sea, de aquí a aquí más de aquí a aquí. Si aplico la misma fórmula de la pendiente, entonces ahora sería y2, o sea, ahora es la función de a, b más h, menos y1, o sea, menos función de ab, entre x2, o sea, ¿quién es x2? B más h, menos x1, menos b, y b menos b se elimina, por lo tanto, me sigue quedando h. Entonces, esta es la derivada parcial de la función con respecto a y. Y si estoy derivándola con respecto a y, entonces la x es constante. ¿Sí ven la diferencia entre ese límite? Anótenlo. Es el primero. Función de a más h, b. Y acá es función de a, b más h. Ujú. Sí, sí, como sí, como es esa. Sí. Nada más que aquí es con respecto a x y ese es con respecto a y. De hecho, ahorita vamos a ver un ejemplo a derivar por límite.
¿cómo derivaría por límite una función de dos variables? De una variable, pues aplico el límite que ya conocemos, pero por dos variables tengo que utilizar primero este límite con X y después con Y, perdón. De hecho, no vamos a derivar mucho por límite, nada más va a ser uno y si acaso les dejo por ahí otro y ya, porque derivar por límites, si en una variable es muy tedioso, imagínense en dos variables, es como si lo hicieras dos veces. ¿Puedo avanzar a esa primera? Sí, ingeniero. Sí. Ok. Y ese es el otro límite, pero ahora con respecto a Y. Y si es con respecto a Y, ahora la X es constante porque la X es igual a A. No se mueve en X. Muy bien. ¿Puedo avanzar en ese? Sí. ¿Sí? ¿Ya apuntaron los límites? Sí, ingeniero. Sí, profe. Ok. De hecho, aquí los voy a volver a poner. Entonces, su notación general para una derivada parcial es esta. Esta D, que ustedes ven así como gariboleada, eso es una derivada parcial. Entonces, aquí es la derivada parcial de una función a, b con respecto a x. ¿Se acuerdan que era a más h, b menos f de a b entre h? Pero ahora ya no voy a utilizar a, ahora es x. Y es h, ¿quién era? El incremento en x. La b era la y. Entonces, función de a, b, pues función de x, y. Y la h, pues sería incremento en x. Esto sería con respecto a x. Pero esta sería con respecto a y. Ahora sería a, b más h, o sea, x, pero ahora la b es y. Y la h, como estoy derivando con respecto a y, ya no es incremento en x, ahora es incremento en y. Aquí sigue quedando igual porque es la misma función, pero ahora h es incremento en y. Por lo tanto, recuerden que una función de dos variables se puede denotar como f de x, y, pero también puede ser z. Entonces, esto sería la derivada parcial de z con respecto a x y esta sería la derivada parcial de z con respecto a y. Y esa sería su notación general de una derivada parcial. Hay otras que ahorita las vamos a ver más adelante, simplificadas. ¿Alguna duda en eso? No, ingeniero. No. Bueno, ¿Qué letra es la que representa la derivada parcial? es una D. También es una D de derivada, pero no precisamente como comúnmente hacemos la D. Si ves, está así como curviada. Sí, gracias. Así es como pueden diferenciar de una derivada parcial a una derivada entera o no parcial, una derivada normal, no sé, ahorita no lo tengo el concepto a la mano, pero a una derivada simplemente. ¿Puedo avanzar? Recuerden, profe, Sí, ¿En dónde van? en la de Z. Ok. Ya dije. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, fíjense un ejemplo. Tengo, este es el límite con respecto a X y este es el límite con respecto a Y.
Vamos a derivar esto parcialmente. Vamos a hacerlo, lo voy a explicar sin límite. Lo voy a hacer como lo haríamos por fórmula. Aquí, la derivada parcial de z con respecto a x, ¿quién es constante? Bien. Y. Este, Y. Entonces, esta es mi función f de x, y. Entonces, donde vea la y, esa me va a representar una constante. Entonces, aquí sería la derivada parcial de esto sería 6x. ¿Qué es esto? De hecho, lo tengo ahí abajo. La derivada de 3x cuadrada más la derivada de x al cubo y. La derivada de x al cubo y, esta y es constante. Entonces sería, ¿cuál es la derivada de x al cubo? Pues 3x cuadrada. Y si y es constante, entonces sería 3x cuadrada y. Es como si tuviera una constante por una variable. La fórmula me dice la derivada de la constante por la variable. ¿Sí están viendo lo que estoy escribiendo o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, ingeniero. Ok. La derivada de una constante por una variable es la constante por la derivada de la variable. En este caso aquí, x al cubo y. ¿Quién es la constante? La y. ¿Y cuál es la derivada de x al cubo? Pues 3x cuadrada, ¿no? Por eso me sale esto. Y la derivada de 4y cuadrada sería 0. Entonces, esta sería la derivada parcial de esta función con respecto a x. Voy a hacer aquí abajo con respecto a y. Derivada parcial de z con respecto a y. Ahora, ¿quién es constante? X. La X. x. Entonces, aquí, derivada de 3x cuadrada, 0. Derivada de x al cubo y. ¿Quién es la constante? X al cubo, ¿no? Sí. Entonces, la derivada de y es 1. No, X al cubo. Por x al cubo, pues aquí, ¿qué sería? X al cubo. ¿Me explico? Más 8y. Ahí voy, sí. Y entonces aquí sería más 8y. Y esa es la solución. Ahora, ya si lo resolvimos así de simple, porque ese es un polinomio, son los más fáciles. Vamos a verlo, se lo voy a explicar por límite y ustedes lo van a hacer por límite también, pero aquí dice la nota. Ustedes van a resolver el otro límite. Yo voy a resolver este límite. Ustedes van a resolver con respecto a y. Entonces, con respecto a x, yo donde vea las x, voy a sustituir x más delta. Por eso es x, entonces aquí es 3x cuadrada, 3x más delta al cuadrado. Más x al cubo, x más delta al cubo, por y. Más 4y cuadrada. Todo eso es esto que está aquí, función de x más delta, y. ¿Vamos bien? Ok. Después, le voy a restar la función de x, y, o sea, la original, que es 3x cuadrada más x al cubo y más 4y cuadrada, que es todo esto que está aquí. Entre delta, perdón, cuando este tiende a 0. Al desarrollar este binomio al cuadrado, me da esto. Y al desarrollar este binomio al cubo, me da esto. Y al multiplicar este menos para eliminar este paréntesis, pues le cambio el signo a todo de este segundo término. Entonces, al multiplicar este 3 por el desarrollo del binomio, pues me va a dar todo esto. Al multiplicar al desarrollar el binomio al cubo y multiplicarlo por y, me va a dar todo esto. Este 4y cuadrada, pues es el que tenía aquí al principio, que es este. Y este es ya la multiplicación del menos por estos tres términos, que es lo que tengo aquí. Vamos a reducir términos semejantes. Este y este se va.
Este y este se va. Este y este se va. Entonces, ¿qué me queda? Me queda nada más 6x delta, 3 delta cuadrada, 3x cuadrada y delta, 3x y delta al cuadrado y delta y, delta al cubo por y, entre todo eso entre delta x. ¿Qué pasa si ahí sustituimos el delta cuando este tiende a 0? Como todos tienen delta arriba, sería 0. Y entre el delta x abajo sería 0 entre 0. Entonces me da una forma indeterminada. ¿Qué tengo que hacer para evitar la forma indeterminada? Factorizar o racionalizar. En este caso tengo que factorizar. Saco factor común de delta x y me da toda esta expresión. Ahora sí, el objetivo es eliminar el delta x que está en el denominador. Ya lo logré sacando factor común. Después de la eliminación va la sustitución en las deltas x que me haya quedado. Ese se elimina porque delta x es 0. Ese se elimina porque es 0 y ese se elimina porque es 0. Simplemente me queda 6x más 3x cuadrada y, que fue lo que obtuvimos al principio. ¿Me expliqué? ¿Sí? Entonces, Sí, ingeniero. ok, Sí. entonces les voy a dar unos 10 minutos para que ahora ustedes resuelvan con el otro límite. Deben de llegar a x al cubo más 8y. Ahora, ¿cómo lo van a iniciar? Ahora es al revés. Ahora, en vez de sustituir x más delta x, van a sustituir x más delta y en las y que vean de la función, no en las x. Y en vez de estar entre delta x, va a ser entre delta y. ¿Me explico? Sí. Entonces, Muy bien. entonces, en la otra las Y no se anotan. No, las X No. sería Y más delta Y, en donde van las Y, ¿no? Sí, es lo que les decía. Ahora vas a hacer Ok. con y. Ahora, donde vea las y, vas a sustituir y más delta y. Y ahora no va a ser entre delta x, va a ser entre delta y, porque ahora vas a usar este límite que estoy circulando. Ok, gracias. Y debes de llegar a x al cubo más 8y. Sale, unos 7 minutos, 10 minutos. Aquí, pues, por ejemplo, aquí, o sea, siempre es el doble. O sea, si este es... O sea, aquí por lo que veo, este es media onda impar. Este es media onda impar. Porque mira, esta subes y ya cortaste aquí, ¿no? Esta doblas y ya te queda aquí. Y luego vuelves a doblar para acá y queda igual que este. Entonces, ese es impar. Pero luego, si lo traslado medio periodo, este quedaría aquí. O sea, este aquí y este aquí. Y si lo bajo, me queda igual que este. O este lo mueves para acá medio periodo. O este lo muevo para acá y lo bajo. Entonces es un cuarto. Sí, porque es media onda y par. Entonces un cuarto de media onda. Entonces aquí, y luego aquí, como está de menos pi a pi, y como está de menos pi a pi, en y hay 2, ¿no? O sea, si aquí estoy en el eje de las y voy de menos pi a pi, por este escalón de aquí, es 2 pi.
función impulso. Y la derivada de la función impulso. No, la derivada de la función escalón, que ese es un escalón, el impulso. El impulso es este. Sí, ya cuando la pendiente se hace, o sea, ya cuando la derivada de la pendiente es 0, ya es así. Ya es un escalón. Sí, es un escalón. Y luego ya cuando derivas la función escalón, la función directa. Cuando derivas la función escalón, pero todas tienes que llegar a la función escalón de nuevo. ¿Qué? Es que lo peor de todo fue que no había ni gráficas de software, nada. ¿Cómo fue eso? No, papa. Hay manera De comprobar. Pero antes, ¿cómo le hacíamos? ¿Dónde estarán todos los pacientes de matemáticos? Deben estar en algún museo. No sé. Bueno, ahí parecen muchos museos de matemáticos. Sí, no sé dónde estarán todos esos libros. No sé si habrá una. Bueno, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, ¿Me escuchan? sí. Sí lo Bueno. oímos. Sí. Sí, que sí se escucha. ¿Ahorita me escuchaban o no? Sí lo podemos escuchar, de hecho. Ah, sí. Sí. Ok. ¿Ya quedó? Ya lo terminé. Sí. Sí. Sí, ingeniero. Bueno, Sí, me sale el X Muy al bien. cubo más 8y. X al cubo más 8y. ¿Alguna duda? No. ¿No? En este caso, la que se tomó como constante fue la X, ¿verdad? La X, sí. Ok. Sí. Ok, ese que está ahí. Bueno, prácticamente es el mismo, pero ahora aquí estoy obteniendo el valor de la derivada parcial. ¿Qué significa esto? Cuando doy el valor de la derivada parcial, ya le doy valores a la X y a la Y. Esta era la que les decía, una forma simplificada de denotar la derivada parcial. Si estoy derivando a Z con respecto a X, entonces aquí sería f de fx, perdón. Y aquí la derivada derivada parcial de Z con respecto a Y, pues sería fy. Entonces yo quiero obtener el valor de la derivada parcial de esta función para cuando en X sea 1,0 y en Y sea 2, menos 1. Entonces aquí recuerden que era 6x más 3x cuadrada Y, que era con respecto a X. Y no es más que sustituir los valores en la función. Entonces sería 6 por 1 más 3 por 1 al cuadrado por 0. Esto se va, entonces me queda 6. Y con respecto a Y nos había dado x al cubo más 8y, pero ahora es 2,1. Entonces ahora esto lo voy a sustituir aquí. Entonces sería 2 al cubo más 8 por menos 1. Entonces sería 8 menos 8, entonces sería 0. Ese sería el valor de la derivada parcial para esa función para los valores 2, menos 1. ¿Dudas? No, ingeniero. Ok, ¿puedo cambiar? Sí, ingeniero. Muy bien. Fíjense este ejemplo. X al cubo menos 4xy cuadrada más y a la 4.
Con respecto a x, la y es constante, entonces sería 3x cuadrada. La derivada de menos 4xy cuadrada, esta es la constante. Entonces la derivada de menos 4x es menos 4 por la constante que es y cuadrada. Y la derivada de y a la 4 es 0 porque estoy derivando con respecto a x. Ahora con respecto a y, la x es constante. La derivada de x al cubo 0. La derivada ahora, esta es la constante. Entonces la derivada de y cuadrada es 2y por menos 4x, pues menos 8xy. Y la derivada de y a la 4, pues 4y al cubo. El otro ejemplo sería con respecto a x, y al cubo es constante. Entonces derivada de menos x cuadrada es menos 2x y al cubo. Y derivada de menos 3x es menos 3. Con respecto a y, ahora la x son constantes. Entonces es derivada de 3 de y al cubo sería menos 3x cuadrada por este menos. O sea, menos 3x cuadrada y cuadrada, que sería la derivada de y al cubo es 3y cuadrada. Por menos sería menos 3y cuadrada por la constante que es x cuadrada. Y esto, pues la derivada de menos 3x sería 0. ¿Alguna duda en esos dos? Ok. Y por último, en esta hoja, ahorita para que los anoten, x cuadrada Euler a la y menos 4y. Entonces, la y es constante. Entonces, Euler a la y sería la constante. Por lo tanto, la derivada de x cuadrada sería 2x por Euler a la y. Y cuando voy a derivar con respecto a y, la x es constante. Entonces, la derivada de Euler a la y es Euler a la y. Por la constante que es x cuadrada, pues x cuadrada. Menos la derivada de 4y, que es 4. ¿Alguna duda en esos tres? No, profe. ¿No? Profe, no. Muy bien. ¿Puedo cambiar? Inge. Inge. Ok. Por último. El problema 4 dice Euler a la xy más x. Euler a la xy más x entre y. Entonces aquí la y es constante. La fórmula de Euler a la b es igual a Euler a la b por la derivada de b. Si aquí, ¿quién es la b? XY, ¿no? Pero la y es constante. Entonces la derivada de x es 1 por la y, pues sería y de Euler a la xy. Y en este, ¿quién es constante? La y. Entonces aquí es como si tuviera una variable entre una constante, x entre y, porque la x es la variable y la y es la constante. Y la derivada de una variable sobre una constante es igual a la derivada de la variable sobre la constante. Por eso la derivada de x es 1 sobre y. ¿Dudas en ese? ¿Puede volver a explicar el de Euler a la XY, por favor? En el Euler a la xy, ¿quién es la constante? La y. Entonces la fórmula te dice para derivar un Euler es Euler a la b por la derivada de b. ¿Quién es la variable aquí? X. X. XY, ¿no? Ajá. Es b. Pero dentro de esa variable te dice que la y es la constante. ¿Sí? Entonces, si y es la constante, vas a derivar la x, ¿no? ¿Cuál es la derivada de x? 1.
1 por la constante que es y, ese sería mi dB. Por eso es y Euler a la XY. ¿Sí vamos bien? Sí, está bien, gracias. Es como si tuvieran Euler a la 3x. ¿Cuál es su derivada? 3 Euler a la 3x. Imagínense que el 3 es la y. ¿Sí? Y el siguiente sería, ahora la x es constante, ahora es el mismo análisis aquí, pero ahora aquí sería x, xy, ahora la x es constante, entonces sería la derivada de y es 1 por x es x, que es este que tengo aquí, Euler a la xy por la fórmula de Euler. Y aquí en la expresión x entre y, ahora la x es constante, es como si tuviera constante entre variable. De hecho, esta fórmula hasta la demostramos. La fórmula de una derivada sobre una constante, la fórmula de la derivada de una constante sobre una variable es igual a menos la constante sobre la variable al cuadrado por la derivada de la variable. Entonces sería, ¿quién es la constante? X. Por eso es menos X, o sea, menos C. Entre la variable al cuadrado, ¿quién es la variable? Pues la y cuadrada. Por la derivada de y, que es 1, por eso ya no aparece aquí el 1. Y esta sería la derivada parcial con respecto a y. ¿Alguna duda? ¿No? No, Inge. Bueno. Ok. Entonces, ahí le vamos a dejar el día de hoy. Ya prácticamente faltan como 6 minutos, 5 minutos. Porque los otros están un poquito más largos y ahí sí nos vamos a tardar un poquito más para que no quede incompleto. Entonces, esa es la esencia de lo que vamos a estar viendo ahorita al principio en la derivada parcial. Vamos a ver derivada parcial, vamos a derivar por límite, que ya lo hicimos, derivada por fórmula, y luego vamos a ver algunos otros conceptos de derivación implícita, o así como hay derivación sucesiva, que ustedes derivaban tras una derivada, luego sacan, así es lo mismo, hay también el mismo criterio para derivada parcial. Vamos a ver segunda derivada parcial y luego vamos a ver las aplicaciones de la derivada parcial. Pero sí, para eso necesitan tener a la mano ahí o recordar sus fórmulas de cálculo diferencial. Bueno, entonces si no hay alguna Inge, duda, mande. una disculpa, quería hablar con usted sobre un problema que tuve con el proyecto. Ahorita que salgan mis compañeros, no sé si podamos hablar del proyecto. Ajá. Es que lo que pasa es que yo sí mandé el proyecto, pero lo que pasa es que en mi casa no tengo internet, entonces vine a casa de un familiar. Sí. Y en la noche del miércoles miré un error en el proyecto y eran como las 10, era temprano todavía. Entonces lo corregí y ya para las 11 empecé a subirlo. Sí. Pero lo que pasa es que cuando lo estaba subiendo, la barra cargaba hasta la mitad y a partir de ahí ya no cargaba más. Y le mandé mensaje para explicarle y le mandé el proyecto también. No sé qué podemos hacer ahí. Pero ¿no está el proyecto ahorita? ¿O No, dónde lo tienes? no lo pude subir. Le digo que cada que cargaba para subirse, llegaba la barrita de carga hasta la mitad y no se Ajá. subía. Entonces no lo pude entregar. Ajá. Hijo de su. Y de hecho, fíjese, todo el día ese día, bueno, todavía tengo problemas con el internet en mi casa. Pero Sí. lo que pasa es que cuando lo estaba subiendo, el internet estaba jalando bien. Y por eso digo que sí cargaba y cargaba hasta la mitad. Pero de ahí ya no pasaba. Pues no sé. Ahorita no te podría contestar. ¿Qué sucedería? Okay. Sí, no sé, tendría que revisar
cómo saliste en el examen, si te Ujú. hace falta el proyecto, cuánto te afecta si no lo entregas, no sé, a lo mejor saliste muy bien en el examen y ya no es necesario entregarlo. Déjame Entiendo. primero revisar y te digo. Ok, Inge, gracias. Sí. ¿Algo más? No, eso es todo de mi parte. Bueno. Ok, entonces si no hay algo más, si Dios quiere, nos vemos el lunes y ya les voy a dar voy a tratar de darles ya la calificación mínimo el examen y si puedo les doy todo. Y ya ahí aclaramos cualquier situación en el examen por si hay que corregir algo. ¿Está bien? Bueno, Inge, gracias. ok, nos vemos, cuídense. Hasta luego. Bye. Gracias, Inge. Que tenga un buen fin de semana. Igualmente.